A Felipe Mella como su nuevo director ejecutivo. Va a asumir funciones el próximo 1 de marzo. Ocupará el cargo por los siguientes 4 años. Obviamente uno de los centros culturales más importantes de Chile, el GAM, y que no ha estado exento de polémica en los últimos meses precisamente por el tema de la dirección ejecutiva, ¿no? Ha estado en los medios, pero tenemos acá a Felipe Mella para conversar con él. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pero por favor. Hola, Felipe, aparte de cansado, ha sido una semana intensa. Ha sido una semana intensa, pero muy contento y muy agradecido por la confianza otorgada por el directorio para la elección del nuevo director ejecutivo. Lo conversábamos antes de entrar al aire, es un barco más o menos pesado el GAM. Es un tremendo proyecto, o sea, pensemos que es como el centro cultural más importante que existe en el país. Y después de la segunda etapa, cuando se concluyó la segunda etapa a finales del 2017, se ha transformado en uno de los espacios más importantes a nivel latinoamericano. Ya vamos a hablar de la segunda etapa, pero ¿por qué es el centro cultural más importante del país, el GAM? Nació como un proyecto en un momento, cuando partió este proyecto, se inició como una propuesta pensando en el Bicentenario, como una de las grandes obras para el Bicentenario. Es un proyecto que se crea dentro de un espacio que tiene una carga simbólica muy grande, que era la ex UNTA que estuvo ahí instalada. Donde había una colección artística gigante. El edificio Diego Portales después. El edificio Diego Portales, por eso digo que tiene una carga muy, muy grande. Y luego se transformó en un proyecto que fue impulsado hace 2 administraciones atrás, específicamente para entregarle a Chile este espacio que era necesario en Chile, un espacio del gran teatro nacional del país, que no existía. Pensemos que hoy día que en Chile hay muchas compañías internacionales que no pueden pasar por Chile porque no existen espacios que puedan acoger ese tipo de compañías. Entonces era necesario entregar a la ciudadanía un espacio ciudadano, primero que nada, porque es un espacio muy ciudadano, ubicado en un hito, en el lugar más importante de la ciudad, o sea, en el corazón de Santiago. Por lo tanto, este edificio se ha transformado hoy día, como te digo, en los 5 años que existe de su construcción, en el espacio cultural más importante. Tiene más de 5 millones de visitas durante estos últimos 5 años. Más de 110.000 personas lo visitan diariamente. Entonces, es cosa de hacer los números. Y una programación además de lujo que ha tenido durante estos 5 años de existencia. Una de las cosas que pasó con el GAM es que provocó tal vez el primer circuito de museos que no teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Porque de alguna manera junta el barrio Las Tarrias, Bellas Artes, junta lo que pasa en la Alameda, ¿no? Junta el barrio universitario que está en la Universidad Católica y parte de la Universidad de Chile que está por la Alameda con Portugal. Y ahora se junta también con el Violeta Parra. Se junta con el Violeta Parra que está en Vicuña Maquena, donde también está el Teatro de la Universidad de Chile, en el ex Teatro Baquedano. Hay un circuito cultural que comienza a tener un eje, y así lo he visto por lo menos con los turistas, ¿no? A lo mejor será distinto a lo que yo digo, pero que parece un recorrido, ¿no? Como natural desde el Bellas Artes, terminando en el Museo Violeta Parra, cuyo eje orgánico, digamos, es el GAM. El GAM es el centro de todo. El centro de todo, y a mí me parece genial que se haya creado ese eje, como hablas tú, que yo lo expandiría un poco más, incluso, o sea, alargándolo por el Museo de Bellas Artes, el Contemporáneo, la Estación Mapocho, o por la Biblioteca Nacional, todo, o sea, tenemos ahí mucho, Santa Lucía, y eso habla muy bien de un país que está para allá, claro, totalmente. Además habla muy bien de un país que está preocupado de la cultura. Como te digo, esto se ha potenciado mucho, se ha transformado en un hito urbano. Yo siento que el GAM y es como una especie de imagen país, ya, o sea, es un hito muy importante, y yo creo que viene con la segunda etapa, se viene a reforzar esto de transformarse en el espacio más importante cultural a nivel nacional. Ahora, dentro de esto, Felipe, obviamente uno no para de pensar si efectivamente es un país preocupado por la cultura, ¿no? Porque obviamente tenemos este centro cultural que es fantástico, este Santiago, llamémoslo, ya que estamos acá en el barrio Yungay, que es al lado del único museo que tenemos de este lado, que es en este pedazo, porque está la Quinta Normal, este otro eje, ¿no? El Museo de la Memoria y todo esto. La Biblioteca Santiago. Matucana 100. O sea, este es el otro eje cultural. Por lo tanto, viéndolo desde este rincón, se ve un Santiago Oriente, un Santiago, la comuna de Santiago Oriente. Pero ¿qué pasa con el resto de Chile? O sea, somos un país que, tú estás en este tema, que tiene una deuda con esto, o no hemos podido, digamos, en una puesta al día en estos temas. ¿Cómo va? Yo creo que nos estamos poniendo al día. Hay una preocupación muy grande con el tema cultural. Estamos en un proceso bastante importante, porque estamos discutiendo la nueva institucionalidad cultural en este momento, un proyecto que esperamos que durante este año se haga realidad, que se transforme el Consejo de la Cultura y el Ministerio de Cultura. Pero yo creo que la deuda grande que queda hoy día está más relacionada con la circulación de lo que existe. Hoy día la mayor cantidad de cosas quedan en Santiago, y creo que en las regiones hay una deuda. Si bien existen los espacios, porque dentro de estos últimos 3 gobiernos
Se han desarrollado proyectos muy interesantes, como lo que estamos hablando ahora con estos centros culturales que se han creado en las comunas con más de 50.000 habitantes. Ese programa que nació en la administración del primer gobierno de Bachelet, bajo el aleo de la ministra de Cultura, Parino Urrutia. Se creó ese programa y ese programa ha sido súper exitoso. Hoy día tenemos muchos de esos espacios ya listos, instalados, y en lugares que uno jamás hubiera pensado. Te pongo el caso de Alto Hospicio, en Iquique, en Chihuayante, en Milipilla, o sea, en lugares muy que habitualmente no había acceso a este tipo de espectáculos, a este tipo de espacio, perdón. Yo creo que hay una gran preocupación. Yo creo que se le viene una gran tarea al nuevo Ministerio de Cultura en relación más que nada ahora cómo se van a ocupar esos espacios, cómo se van a empezar a desarrollar las actividades dentro de esos espacios. Y por eso mismo yo, dentro de mi administración, le he querido dar un énfasis a eso, un trabajo que ya viene realizando el GAM hace un tiempo, de llevar con programación a las regiones. Yo creo que es importante que lo que pasa en Santiago también pueda llegar a la gente en regiones. Yo o sea, creo que el GAM extienda sus brazos a las regiones que y ya se convierta como el centro programador para exacto, que como ya un lo ha hecho polo, ya, ya. que ya lo ha hecho ya, y eso ha sido gracias a un gran trabajo que ha hecho el equipo que está detrás del GAM, un equipo que ha programado con una tremenda excelencia, encuentro yo, y eso yo creo que parte de esa exitosa programación es posible llevarla a estos espacios, y son espacios que están realmente, que cuentan con la calidad técnica para poder recibir este tipo de espectáculos como los que se presentan acá en Santiago. Ahora, Felipe, cuando uno habla de este tipo de espectáculos, tú decías el circuito que presenta el GAM es de lujo. Generalmente uno va a intentar buscar una entrada para una obra de teatro y tiene que ir 5 veces seguidas porque no la encuentra. Pero uno de los temas que sigue estando sobre la discusión también es los precios que tienen estos espectáculos. Porque el espacio del GAM es súper democrático, los chiquillos van a bailar ahí, hacen sus espectáculos, andan en bicicleta. O clases de yoga. Es democrático por el lugar en el que está. Está en pleno centro de Santiago, a cuadras de la Plaza Italia, pero los valores siguen siendo un tema para la cultura. O sea, cuando uno habla de entradas al teatro de 7, 8 lucas, sigue siendo excluyente. Y eso sigue estando sobre la mesa, ¿no? Pero el GAM, a pesar de tener algunos espectáculos que son de alto costo, porque igual pensemos que la cultura hoy día en Chile es muy difícil de financiar. O sea, por cierto, o sea, los actores tienen que vivir de algo, exacto, las compañías también, no podemos pretender que todo sea gratis. Y tampoco vamos a esperar que el Estado subvencione siempre la cultura. No, claro. El tema es que hoy día el GAM tiene un porcentaje de actividades muy importantes gratuitas, que yo creo que la gente de repente no se informa mucho, pero si uno visita nuestro sitio web puede encontrar ya varias actividades que se desarrollan durante el año gratuitas. Yo comparto el tema del tema de los altos costos. Yo vengo de una institución que generalmente la gran mayoría de las actividades que desarrollamos son gratuitas. Por lo tanto, hay que estudiar ese tema, pero hoy día yo creo que con lo que se nos viene adelante, y perdón que me adelante el tema, pero la segunda etapa va a apoyar, va a ayudar mucho en esto, porque ya... Es la segunda etapa de la construcción del GAM. De la segunda construcción de la etapa del GAM, que partió ya, la primera piedra que se instaló el día 24 de diciembre, lo instaló la presidenta junto con el ministro de Cultura, y el directorio se enterró como un gran regalo navideño a la ciudadanía y se puso la primera piedra, y esto debería estar finalizado a finales del próximo año, el 2017. Y esto dobla la capacidad del GAM. O sea, en metros cuadrados, ¿verdad? Y es un teatro que tiene alrededor de 1.880 butacas. Un teatro bastante interesante. ¿Y con qué fines tiene este teatro? Porque uno dice, ok, porque está el Teatro Municipal de Las Condes, que es nuevo, es para espectáculos musicales, es multipropósito. Es multipropósito, es un edificio que los arquitectos lo diseñaron y con un apoyo mucho del trabajo de la gente del mismo GAM, que estuvo detrás de la planificación de este espacio. Se crea un espacio, como tú dices, multipropósito, en el cual se puede jugar con cambios de los asientos, correrlo, transformarlo en auditorio, no transformarlo en auditorio. Entonces pueden recibir espectáculos desde musicales, ópera, va a tener circo, o sea, puede tener de todo dentro del espacio. Entonces la gracia que tiene el espacio, y que no existen muchos de esos espacios en Latinoamérica. Felipe, te juntaste ayer con los trabajadores, que son más de 80 personas. ¿Esto también duplica la cantidad de trabajadores? Estamos estudiando esa posibilidad. Yo creo que obviamente cuando se crece en duplicar la cantidad de metros cuadrados hay que estudiarlo muy bien. Es una de las preocupaciones que también tienen los trabajadores, y es una de las preocupaciones que tengo yo como director ejecutivo cuando empiezo a asumir, de evaluar esa posibilidad. ¿Y qué te dicen los trabajadores? ¿No? Porque volvamos a un poco a lo que te decíamos. Obviamente estuvo en la polémica, y la polémica, tal vez, podríamos decirlo a la distancia, fue porque tal vez fue el más privado de los centros públicos, el GAM, ¿no? Así por lo menos percibido por la gente, en donde habían sueldos que estaban en otra escala y un montón de otras cosas. La salida, de la exdirectora Alejandra Gut se motivó también, se fue gatilló en por medio esto, de las críticas de los trabajadores del centro. Bueno, es una conversación que yo tengo que tener con los trabajadores. Yo ayer tuve una presentación oficial con ellos, no estaban todos, porque hay algunos que estaban trabajando en el momento que yo llegué, pero estaba la gran mayoría, yo creo que faltaban alrededor de 10 nomás, y también me reuní con parte del sindicato, que mañana tengo una reunión con ellos principalmente, que son las personas que ellos mismos me pidieron la reunión mañana, así que me voy a reunir con ellos, porque yo creo que
es fundamental escuchar a la gente. Sí hubo un espacio que tuvo una polémica con la salida de Alejandra y todo. Yo la conozco a ella y tengo la mejor opinión de Alejandra, pero claro, yo me adecué al nuevo formato que entregó ahora la institución, con el llamado al concurso que se hizo, con el sueldo nuevo que lo definió el directorio. O sea, hay que decir que en este proceso de selección se presentaron 200 personas, después fue una quina, y claro, luego quedaron 4 que... 250 se presentaron, se eligieron 10 de esos 250 y de esos 50 finalmente quedaron 5. Claro. Y finalmente de esos 5 se hizo una entrevista directa con el directorio y ahí se definió la persona con el cargo. Ok, superado ese tema, ¿cómo se financia el GAM? Porque lo que uno ve, yo he ido a eventos, por ejemplo, que son privados, en donde se arriendan las instalaciones del GAM, con un poco lo que pasa en otros centros como en la estación Mapocho y otros así. ¿Cuáles son los métodos de financiamiento que tiene el GAM? Hay tiendas ahí. ¿Cómo es el sistema? Un porcentaje bien importante viene a través de la Ley de Presupuesto del Estado, a través de un convenio marco que se firma con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que representa alrededor del 76% del financiamiento, un financiamiento bien importante. Pero el resto del financiamiento son aportes privados a través de ley de donaciones. También hay aportes de unidad de negocio, como tú muy bien dices. Dentro del GAM hay espacios como los restaurantes, las cafeterías, las tiendas que existen dentro del GAM. Bueno, hay un porcentaje bien importante también a ver de taquilla, lo de las entradas. Y también hay una otra unidad de negocio que es financiada por el estacionamiento del GAM, que es un estacionamiento que de cierta forma también entrega recursos. ¿Y es parte del GAM? Es parte del GAM, es parte de la unidad de negocio del GAM en estacionamiento. Administrado por un tercero. Administrado por un tercero, pero le da un arriendo mensual a la institución. Estamos conversando con Felipe Mella, el director ejecutivo, el nuevo, flamante director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral del GAM. Felipe, nos decías tú así al pasar que tú vienes de otro espacio de gestión cultural que es súper importante para Chile, que es Balmaceda Arte Joven. Tú mismo nos relatabas que hasta ministro de Cultura han sido directores de ahí. Como esa escuela. Lo cual te proyecta inmediatamente hacia el futuro. Lo cual te pone ahí como en el camino. Estuviste 8 años en Balmaceda. Este año cumplo 9, iba a cumplir 9 años en septiembre este año. Ibas a cumplir 9 años. ¿Cómo fueron esos 9 años y cómo sirve esa experiencia en un centro cultural que, más allá de la gran importancia que tiene, es más pequeño que el GAM, probablemente contaba con menos recursos que el GAM? ¿Cómo es pasar a este gigante? Bueno, yo te voy a decir muy sinceramente que estoy súper apenado de dejar este espacio. Yo admiro Balmaceda Arte Jóvenes es uno de los semilleros artísticos más importantes que existen en el país. Yo creo que la gran mayoría de los artistas o han sido alumnos de Balmaceda o son profesores de Balmaceda. Es una institución que abarca casi la gran mayoría de las áreas de las artes, desde la audiovisual, teatro, danza, arte escénica, música, fotografía, pintura, todas las artes. Es una gran escuela, como te decía yo, es un equipo de trabajo muy interesante. Además, tiene una cosa maravillosa que es una de las pocas instituciones que tiene presencia a nivel regional. Es una institución que tiene 5 sedes regionales en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Y yo creo que lo que me sirvió a mí mucho fue, primero que nada, tener el contacto directo con los artistas, aprender a sostener una gestión de una institución que maneja muy pocos recursos. A diferencia de los grandes espacios como el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el GAM o el otro centro, Balmaceda tiene un presupuesto muy distinto, más bajo, pero bien, sí, aunque fuese así, igual con la gestión interna de la institución y con los apoyos del sector privado y otras instituciones públicas también que entregan fondos, se llega a un presupuesto no igual al GAM, pero por lo menos un poco menos. Pero ha sido igual es una escuela muy interesante saber de manejo de equipo. Igual tiene un equipo de alrededor de 75 trabajadores. Y como te digo, también tiene eso importante, el conocimiento del territorio, de conocer lo que pasa en región. Y ahora ya en el GAM, algo decíamos, la construcción de la segunda etapa del GAM es parte del desafío, esto de convertirse en programador cultural para Chile. ¿Esos son tus 2 grandes ejes de trabajo para estos 4 años en el GAM? Una de las metas importantes que me puso el directorio fue el tema de la segunda etapa, sacar adelante este proyecto, que este proyecto hoy día lo está liderando el Ministerio de Obras Públicas con el Consejo de la Cultura, que son las instituciones que están impulsando la construcción de esto, porque esto se financia a través de fondos públicos. Es la gran tarea, y obviamente que además de sacar adelante esto, va a ser después programar este espacio, y además de programarlos, que pueda sostenerse económicamente también. Entonces es un trabajo bien importante que tiene que ver con generar vínculos, alianzas con instituciones privadas, también con instituciones públicas y también vínculos internacionales, porque esto cuando esté terminado este proyecto en general, va a ser partícipe de un gran circuito internacional de centros culturales. Pero más allá de lo que te haya dicho el directorio o encomendado el directorio, ¿algún sueño tuyo para el GAM? Yo tengo muchos sueños, digamos, la tarea es grande en el tema de la segunda etapa. Yo tengo muchos sueños que transformarlo en un centro cultural de carácter nacional, que hoy día lo tiene de cierta forma, porque tiene lo que te decía yo, que parte de la programación que desarrolla el mismo GAM
va a regiones, pero yo quisiera potenciarlo mucho más. Me encantaría que llegaran muchas de las producciones que están haciendo el GAM, llegaran a regiones, y también al revés, que el GAM recibiera de regiones las producciones que se hacen en regiones que no tienen dónde presentarse en Santiago. Entonces que se transforme en una especie de plataforma abierta a dialogar con los espacios regionales. Ahora, dentro de eso, uno se pregunta, de nuevo vuelvo a la actividad cultural. ¿Hay una coordinación en términos de los otros centros culturales, digamos, ¿no? con los centros más privados o con los otros museos para hacer circuitos o acciones? Hoy día existe una red de salas, digamos, de teatro. colectivas. Sí, hay una red de salas de teatro que está funcionando bastante bien, que está liderada por varios espacios varios espacios de arte escénica, entre ellos Mori, el Teatro del Puente, el GAM y otras instituciones. ¿Pero con articuladores como el Teatro Amil o independientes? Independientes de eso, Okay. son más que nada, se articulan un poco para ver cómo se podemos programar en conjunto, cosas hacer está funcionando esta red hace harto rato, y yo creo que también incluye el Teatro de la Católica, por ejemplo. Funciona bien, funciona como red, pero obviamente que se necesita mucho más explotar esa área del tema de trabajar en conjunto. De repente algunas instituciones son más recelosas de trabajar en conjunto, pero yo creo, yo soy de una política del trabajo en redes. O sea, a mí me gusta trabajar en alianza. Yo entiendo que, como te decíamos antes, para la cultura siempre hay poco financiamiento. Entonces, si uno no se apoya en otro y genera vínculos y redes, es muy difícil sacar adelante el tema artístico. Es un tema que le hemos preguntado a todos, ¿no? Los que vienen y están desarrollados en el mundo de la cultura o la ciencia. Hay dos proyectos, ¿no? El crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y el crear el Ministerio de la Cultura, ¿no? Que van de la mano. Y aquí hemos tenido desde Héctor Noguera, que se ha sentado acá diciendo lo que no, y el ministro, y le hemos preguntado lo mismo. Y Héctor Noguera nos decía, los científicos, los artistas y los deportistas compartimos lo mismo, falta de financiamiento. ¿Puede ser que el GAM se transforme también en una forma de hacer concreto los proyectos y los sueños que tiene la gente, más allá de postular a los proyectos? ¿Qué hay de lo nuevo? Digamos, ¿no? A eso me refiero, a eso voy, digamos. Porque tú vienes de un formato cultural que, como bien lo decías, permite que lo nuevo salga hacia el circuito cultural. Pero lo que hace el GAM es que es lo consolidado, digamos, ¿no? Sí, claro. Yo tiendo a pensar que un personaje como tú en la cultura debería tomar esa fuerza y volcarla hacia el GAM, digamos, ¿no? En algún primer momento yo me acuerdo cuando se abrió el GAM en que había una fuerza juvenil muy potente, pero eso empezó a avejentarse un poquitito y empezó a hacer un poco el precio de la entrada una cosa más excluyente. Era bien high el GAM y poco popular, por llamarlo de alguna manera. Exacto. ¿Hay algo de esa fuerza, llamémosle, juvenil, popular, que tomas de Balmaceda para llevarlo al GAM? Totalmente, ha sido un tema de discusión y conversación con el equipo del mismo, con algunas personas del GAM. Claro, a mí me encantaría eso, pero hay que ser también realista con lo que está pasando. Sí. Pero obviamente hoy día existen muchas expresiones artísticas que se ven que son partícipes de este espacio público abierto a la ciudadanía, claro, que son estos chicos que bailan ahí todo el día, el hip hop, hay circo, hay malabaristas, hay un montón de gente que se ha apropiado de ese espacio. Obviamente que el GAM ha hecho un trabajo súper importante también de apoyarlo. Eso va a seguir siendo, porque para mí eso es como, son las nuevas generaciones de artistas que van a aparecer en el país. Es una de las ventajas de las cosas que yo quiero proyectar de mi gestión, trayéndolo de lo que hice en Balmaceda Arte Joven. Y obviamente que es un interés mío de darle esos espacios, abrirnos también al GAM, a que se abre para los artistas más emergentes, y obviamente que seguiré apoyando todo lo que se pueda desarrollar para aportar al arte juvenil. Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral del GAM, aquí en pleno centro de Santiago. Felipe, muchísimas gracias por venir, además en una semana en la que recién te enteras de que te conviertes en el director ejecutivo. Felicitaciones. No, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Chao. Y antes de despedirnos, digo que en auto, en bicicleta o caminando, vive la aventura de tu vida y elige Aysén Patagonia como destino de tu próximo viaje. Descubre la naturaleza de uno de los lugares más lindos del planeta. Conoce Río Palena y mucho más. Ya sabes, elige Aysén Patagonia. Tu aventura comienza en recorreaysén.cl. Invita a Cernatur y el gobierno regional de Aysén. No se olviden que estamos hablando de los juguetes del recuerdo en el Twitter @coopre